Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Lo que aquí se nos enseña, que es difícil en nuestro esfuerzo humano, pero como tu palabra dice que para ti todas las cosas son posibles, por eso pedimos tu ayuda. Ahora que habremos de desarrollar esta temática, concédenos sabiduría retentiva para retener tu palabra, iluminación para poder entender, Señor, lo que hoy habremos de analizar. Salva a las personas que no te conocen y los que se han ido, Señor, como ovejas descarriadas, atráeles tú, porque tú eres el buen pastor. Y las ovejas que te pertenecen a ti no se quedarán perdidas para siempre en el mundo, sino que oirán tu voz y regresarán, Señor, al redil, porque tu palabra, Señor, tiene poder para restaurar, para obrar en la vida de aquellos que se han extraviado. Sana los cuerpos de los que han venido enfermos y restaura, Señor, las familias que han entrado en un deterioro espiritual, y provee al que no tiene. Encomendamos cada necesidad, cada petición delante de ti, Señor. Todo esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Siéntense. No, ya están sentados, perdón. Más de lo que ya pueden estar, ya no pueden estar. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como apenas leíamos las primeras frases del verso 51, hoy vamos a culminar con esta temática que le hemos puesto como nombre, el pronunciamiento, en su segunda parte. El pronunciamiento. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Capítulo 6, versículo 51. Dice la Biblia en el verso 51, de la manera como está escrita la palabra: yo soy el pan vivo. Léalo fuerte, hermanito. No lea con la vista. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Al entrar ya en detalles con la explicación de este versículo, en sus primeras expresiones, ahí nos quedábamos, Cristo se revela como el pan vivo que descendió del cielo. Esa frase es muy importante, porque el decir el Señor, el decir esa aseveración, que es una aseveración de las más trascendentes, eso no lo hubiese hecho cualquier tipo de persona. O sea, eso solamente lo hace porque alguien diría: qué atrevimiento más grande el que el Señor tuvo. No, ese no es ningún atrevimiento, sino que esa es una aseveración de las más importantes, como la aseveración que hizo el apóstol Pedro cuando Cristo estaba en Cesarea de Filipo, aquel sitio geográfico, y viene el Señor, comienza
a preguntarle a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces la aseveración equivocada que se decía acerca de Cristo fuera del círculo íntimo de los 12 no era la correcta. Algunos decían que por ahí pululaba la frase: tú eres Juan el Bautista, el resucitado. Eso pululaba. Y quien se inventó ese dicho, porque a partir de ese día quedó ese dicho, fue cuando Juan el Bautista fue decapitado. Y quien inventó ese dicho fue Herodes, porque él mismo fue el que mandó a decapitar a Juan, porque Juan lo señalaba que éste tenía una relación ilícita, era un adúltero. Entonces, como él inventó ese dicho, entonces ese dicho pululaba, se extendía en aquel territorio. A eso se agregan otras aseveraciones equivocadas, como que Cristo era un profeta y que él era Elías. Entonces, frases como esas son las que se habían agarrado del círculo, fuera del círculo de los íntimos, para poder responderle al Señor. Dicen que tú eres esto, tú eres aquí, tú eres allá. Pero vino el Señor, Él sabía que ese tipo de aseveraciones eran incorrectas. Ahora quiere preguntarles a los discípulos, a los íntimos, ¿quién dicen ellos que es Él? Entonces es donde Pedro dice una de las aseveraciones más trascendentes también. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, resumiendo esto, Pedro lo que expresó fue esto: tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, esperado por Israel. La palabra Mesías en el hebreo es Meshiach. Lo que significa la palabra en el hebreo, sencillamente, es ungido. O sea, Cristo era el deseado de Israel, el ungido. El ungido. Así es que cuando Pedro dijo esto, Cristo tuvo que decirle a él: ¿verdad? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso no viene de tu propia sabiduría. Pero lo que quiero retomar ahí es que lo que él dijo fue algo trascendente. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues esa aseveración positiva, correcta, no venía a ser como las otras frases que se pronunciaban fuera del círculo íntimo, sino que esta era la aseveración positiva, correcta. Al igual como Pedro dijo eso acerca de Cristo, ahora no es Pedro ni es otra persona quien va a hacer una aseveración acerca de él. Es el mismo Cristo quien dice estas frases. Por eso es que algunas Biblias de estudio, en las expresiones que Cristo menciona o dice, vienen marcadas en rojo. Por ejemplo, mi Biblia no es de estudio, esta no es de estudio. Es una Biblia sencilla de versión 1960, letra grande. Pero las expresiones, las palabras escritas las cuales dijo el Señor y que quedaron plasmadas acá, escritas, vienen marcadas en rojo. Y es el mismo Jesús quien dice acá esa aseveración, la cual hemos leído: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el único pan. Él es el único medio de garantía por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Él es el enviado de arriba, el enviado de Dios. El único, como decía un escritor, el único que fue designado por Dios para satisfacer los anhelos más profundos del alma humana, porque solamente a través de Jesús. Abra su Biblia, por favor, hermanito, en el libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo 12. Vamos a ver esa referencia bíblica. Ahí está cerca. Hechos 4, 12. Cuando lo tenga, entonces lo lee conmigo.
Reza así: y en ningún otro, léalo fuerte, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único. Pero aparte de eso, también los pecadores pueden obtener perdón a través de ese único medio que es Cristo. Obtener el perdón, sí. Mateo 26, 28 dice las siguientes frases también en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28. Dice así: porque esto es mi sangre. Es decir, estas expresiones se dieron a conocer cuando el Señor estaba celebrando la cena, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso es que en otro texto de la Biblia dice así, y creo que usted se lo puede hasta de memoria: sin derramamiento de sangre, dice las expresiones, no hay remisión de pecados. Porque solamente a través de ese único medio el cual el Padre envió, que es Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres, y a través de esa sangre la cual Él derramó de su cuerpo en el madero, es como nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Por eso es que Jesús aquí, cuando Él dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo, y ahí es donde vamos a desprender, dejamos ahorita la introducción, a pesar de que hemos dado referencias bíblicas. Lo que quiero es que usted entienda este principio. Jesús se presenta como la comida espiritual para el alma de la persona que está sedienta. Hombre, ya hemos visto la condición en la cual la raza humana se encontraba. Y yo le hice ver a usted la semana anterior que el hombre está sediento, hermano, está hambriento. Pero el hombre quiere saciar su sed y su hambre buscando medios que no son los correctos. Presentamos ejemplo de la vida de Salomón. Salomón probó de todo. Experimentó el arte. Hermano, tuvo las mujeres más bonitas de su época. Si alguien quiere satisfacer su apetito, su necesidad en tener muchos caballos, ¿quién no tuvo más caballos que Salomón? Si alguien quiere probar los vinos, quizás, hermanos, más finos, o la gente dice el mundo más rico, dicen, él los bebió. Si alguien quiso oír la música más excelente, se metió al área de la música. Y ninguna de esas cosas pudo saciar el apetito que había en el corazón de Salomón. Al contrario, de manera sabia, fue el que escribió en el libro de Eclesiastés que todo lo que hay debajo del sol es sin sentido. La expresión que aparece allí es vanidad de vanidades. Entonces, los hombres inventan ciertos tipos de mecanismos, pero eso no sacia. Cristo es el único que puede llenar los vacíos internos del corazón del hombre. Él puede saciar el hambre que hay en el corazón del hombre. Por eso, hermano, es que Él se presenta como la comida. Ahora, esto es muy interesante, fíjese, examinarlo, porque cuando uno estudia la Biblia, es muy fácil de entender. Se lo voy a explicar de esta manera. Todos hemos oído las parábolas. Cuando uno entra en el estudio de las parábolas, una parábola es una parafrasis, y una parafrasis es una comparativa. Entonces, cuando el Señor quería enseñar algo, para poder sacar una enseñanza y aplicar una enseñanza espiritual al corazón de los hombres, siempre buscaba los elementos apropiados para poder enseñar a sus discípulos y a las personas las cuales lo seguían. Claro, a algunos les hablaba
en comparativa y no entendían nada. Pero a los discípulos, cuando les hablaba por parábolas, sí les explicaba las parábolas. ¿Por qué? Porque el Señor no puede explicar, hermanos, o revelar las cosas de su reino si alguien no va a hacer su voluntad y no va a obedecer. A eso los dejaba en Júpiter, en la luna. Pero aquellos los cuales Él sabe que sí van a hacer su voluntad, van a vivir para Él, entonces a estos les hablaba por parábolas, pero también les interpretaba. Entonces el Señor sustraía de las cosas que se daban en la vida cotidiana, por ejemplo, de la familia, de una moneda que se perdió, de una oveja que dejó su redil. Usted ha visto las parábolas del muchacho que se fue de su casa. De ahí entonces el Señor, de esas experiencias vívidas de la vida, allí sacaba una enseñanza espiritual para aplicarla al corazón del hombre. Era una comparativa la cual Él hacía. Ahora, si recuerdo eso yo, que muchos de ustedes ya lo saben, el Señor también siempre usó la rutina diaria y simple de comer para comunicar su verdad espiritual profunda. Así como nosotros comemos, Él comía, porque Cristo era 100% humano y 100% divino. Su deidad era Dios, 100% humano, 100% Dios. Entonces, cuando Él se presenta como el pan vivo que descendió del cielo, Él de eso rutinario, lo cual hacemos los seres humanos, de comer en el desayuno, almuerzo y cena, ahora habrá de presentar una analogía. ¿Cuál es esa analogía de comer? Sencillo, por eso es que esto va a sonar muy comprensible. Si la analogía entonces se va a referir a algo que se come, esto de la analogía contiene 5 paralelos para aquellos que somos humanos y comemos a diario. Esos 5 paralelos, hermanos, que vamos a estudiar, se van a dar a conocer con el objetivo para poder apropiarse de una verdad espiritual profunda. Esa es la analogía. Al final, usted va a decir, gloria a Dios, porque entiendo la analogía, porque es tan sencillo de digerirlo. Veamos en primer lugar entonces, si usted, por ejemplo, le sirven un plato de comida en el desayuno, ¿qué hace usted? Y no importa la comida que sea, frijolitos, crema, queso, cuajada, garrobo. Garrobo no come en el desayuno nadie, ¿eh? Todos buscan en el almuerzo, macarrones en el almuerzo, frijolitos en la cena, con platanito. Ya le estoy produciendo hambre. Pero vea usted este aspecto que contiene la analogía, tomando de lo que comemos nosotros a diario. Le sirven el plato de comida. Usted observa la comida ahí, ¿verdad? Si usted no tiene apetito, usted se comería esa comida. Les estoy preguntando, ¿por qué usted come? ¿Ah? ¿Por qué usted desayuna? ¿Por qué usted almuerza? ¿Por qué usted cena? Porque tengo hambre. Y si no tuviera hambre, entonces la comida que está ahí enfrente suya, dice un escritor, sería algo inútil que estuviese ahí, porque no tiene sentido. Entonces, para que alguien coma, cuando le sirven la comida, cuando ya está allí, ¿verdad? No importa, le dije hace unos minutos atrás, lo que sea. Entonces usted lo agarra y usted comienza a comer. Y no está ese plato de comida inutilizada, sino que comienza a comer. Y es tan sencillo de entenderlo. Entonces, si no tiene hambre, la hace a un lado.
Usted ha visto feminas, hermano, donde hay personas que están en las cárceles y por debajo le tiran el plato de comida. Y como están tan encolerizados, tan airados, que de una patada lo avientan por allá. Lo toman como algo inútil, es porque no tienen hambre. Cuando el hambre retorna a su cuerpo, entonces, ¿qué comienzan a hacer con el plato que tiraron en esa mazmorra donde hay orines, donde hay ratas, cucarachas? Por el hambre que sienten, ahora no ven aquel plato que botaron inútil, sino que comienzan a recoger las migas que ellos han tirado en el suelo. Entonces veamos la aplicación de la analogía aquí. Cuando una persona en el mundo no tiene apetito de Dios, ¿creen ustedes que viendo a Cristo querrán comerlo? Ya les voy a explicar qué significa esa analogía. Digámoslo de manera más literal. Una persona saciada del pecado, ¿creen ustedes que va a buscar a Dios? ¿Qué es la comida? ¿No? Para ellos Dios, así como lo acabamos de mencionar antes de aplicarlo, es algo inutilizado. El evangelio no es algo que está a la expectativa de ellos. No quieren nada. La pregunta es ¿por qué? No tienen hambre, correcto. Así es cuando alguien no come lo que le sirven, porque no tiene hambre. Por eso es que para que alguien, hermano, tenga hambre, eso tiene que sentirlo ¿a dónde? ¿En lo externo o en lo interno? ¿A dónde que siente usted que le duele cuando no ha comido? Cuando usted ayuna, ¿dónde le duele? ¿Qué le dicen las tripas a usted? Frijoles. Aquí se siente. Y máximo cuando alguien tiene alguna gastritis, alguna úlcera, ¿verdad? Que comienza a arderle, se le está dando aviso y usted comienza a sentirse mareado. Claro, el que ayuna pues se abstiene de alimento, ¿verdad? No es porque no tenga hambre, sino porque ha tendido a apartar un tiempo para poder tener una búsqueda con Dios. Entonces, hermanos, los seres humanos sin Cristo ven lo de Dios como algo inútil. O sea, no quiero comer de eso porque yo estoy saciado. Y algunos dicen, ¿verdad? Me conformo solamente con conocer la verdad. Y eso es todo. Solo la verdad. Pero el conocer solamente la verdad no aprovecha en nada. Es como tener la comida si no la come, ¿ve? ¿Qué le va a aprovechar si solamente la está viendo? De nada sirve. Así es todo aquel que tiene un conocimiento del evangelio y no come. Porque solamente el ver la comida no aprovecha, pero el comerla sí. Abra su Biblia, vamos a ver un texto bíblico en el libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 4, el versículo número 2. Veamos acerca del anunciamiento del evangelio, porque el anunciamiento del evangelio es para todos. Repita la frase conmigo: el evangelio es para todos.